La nueva esposa de mi ex marido llegó a mi puerta con una sonrisa soberbia. Venimos por nuestra parte de la herencia de tu padre. Debes irte ya, dijo. Yo no sabía qué decir, pero mi abogado se encargó de delatarlos. Me llamo Lucía, tengo 34 años y mi vida se desmoronó hace poco. Todo empezó cuando mi padre, el hombre que era mi todo, comenzó a desvanecerse. Esta es mi historia, y aunque aún me cuesta entenderla, necesito contarla para darle sentido. Mi padre, Antonio, era una figura imponente. A sus 74 años, todavía tenía una presencia que hacía que todos lo respetaran. Fue detective de policía por décadas, resolviendo casos con una mente brillante. Tras jubilarse, no se quedó quieto. Con sus ahorros y su habilidad para los negocios, construyó un pequeño imperio, edificios de departamentos, una empresa de transporte y algunas inversiones que nunca entendí del todo. Siempre decía que todo era para mí, su única hija, ya que mi madre murió cuando yo era niña. Conocí a Miguel, mi esposo, hace 7 años. Era encantador, con una sonrisa que podía iluminar cualquier lugar. Trabajaba como contador, y aunque no tenía la fortuna de mi padre, era trabajador y parecía quererme de verdad. Nos casamos hace 5 años, y mi padre lo recibió como a un hijo. Se llevaban bien, pasaban horas hablando de negocios o tomando café. Mi padre bromeaba diciendo que Miguel era bueno, pero hay que vigilarlo. Yo reía, pensando que era solo su instinto de detective. Hace unos meses, todo cambió. A mi padre le diagnosticaron un cáncer agresivo, uno que no daba esperanzas. Al principio, se negó a aceptarlo. Esto no me va a vencer, Lucía, decía con su voz firme. Pero la enfermedad fue más fuerte. En semanas, pasó de ser un hombre lleno de vida a estar en una cama de hospital, rodeado de máquinas. Miguel y yo lo visitábamos a diario. Yo me sentaba a su lado, sosteniendo su mano, intentando no llorar mientras él me contaba historias de sus días como detective. Miguel era más reservado, se quedaba cerca de la puerta, hablando poco. Pensé que era su forma de lidiar con el dolor, porque siempre había sido menos expresivo en momentos duros. Una tarde, unas 2 semanas antes de que mi padre muriera, el médico nos dijo que no había mucho más que hacer. Mi padre estaba débil, pero consciente. Ese día, pidió hablar con nosotros a solas. Nos sentamos junto a su cama, y él, con gran esfuerzo, nos miró. Lucía, Miguel, dijo, su voz apenas audible. He vivido bien. No tengo miedo de irme, pero quiero que estén bien. He cambiado mi testamento. Lucía, tú eres mi hija, y te dejo las empresas, los edificios y la mayor parte del dinero. Todo eso es tuyo para que lo cuides. Miguel, has sido un buen esposo, y quiero que tengas algo. Te dejo la casa donde viven y la mitad del dinero en efectivo. Es para que ambos estén seguros. Me quedé sin palabras, con un nudo en la garganta. No quería pensar en herencias, solo quería que mi padre estuviera bien. Sus palabras me dolieron, porque era como aceptar que se iba. Miré a Miguel, esperando ver en él la misma tristeza que sentía, pero algo me descolocó. Por un segundo, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. No era alegría evidente, pero había un brillo extraño en sus ojos. Desapareció rápido, y él tomó mi mano, como consolándome. Pensé que lo había imaginado, que el dolor me hacía ver cosas. Gracias, Antonio, dijo Miguel, calmado. Cuidaré de Lucía. Mi padre asintió y cerró los ojos, agotado. Esa noche, en casa, apenas hablé. Estaba abrumada, y Miguel parecía distante. Pensé que era normal, cada uno enfrenta el dolor a su manera. Los días siguientes fueron duros. Mi padre empeoró, y yo pasaba casi todo el tiempo en el hospital. Miguel venía a veces, pero otras se excusaba con el trabajo. No le di importancia, siempre había sido responsable, y yo estaba demasiado enfocada en mi padre. Una mañana fría de octubre, mi padre murió. Estaba con él cuando pasó. Sostuve su mano hasta el final, y cuando dejó de respirar, sentí que algo en mí se rompía. Lloré hasta quedarme vacía, y cuando salí del hospital, el mundo parecía ajeno. El funeral fue unos días después. Lo organicé como pude, aunque estaba en piloto automático. La gente venía a darme el pésame, a hablar de lo gran hombre que fue mi padre.
Esperé a Miguel para que estuviera conmigo, pero el día antes me llamó. Lo siento, Lucía, dijo, con un tono frío. Surgió algo en el trabajo, un proyecto importante. No puedo ir. Sabes que lo siento, ¿verdad? No supe qué decir. Quería gritarle, decirle que mi padre lo quiso como a un hijo, que lo necesitaba. Pero estaba agotada y solo respondí, está bien. Nos vemos en casa. El funeral fue desgarrador. Estar sola, viendo el ataúd de mi padre, escuchando al sacerdote, fue como si me arrancaran el alma. Pero lo superé, porque sabía que mi padre querría que fuera fuerte. Esa noche, cuando volví a casa, esperaba derrumbarme en los brazos de Miguel. Pero no estaba. Llegó al día siguiente, temprano. Yo estaba en la cocina, con un café frío, cuando escuché la puerta. Pensé que vendría a consolarme, pero cuando lo vi, supe que algo estaba mal. Su rostro era duro, sus ojos fríos. No era el Miguel que conocía. Lucía, tenemos que hablar, dijo, sin saludar. Su tono era cortante, como si hablara con una extraña. Quiero el divorcio. Me quedé helada. Las palabras no tenían sentido. ¿Divorcio? ¿Ahora? Intenté hablar, pero mi voz se quebró. ¿Qué dices, Miguel? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No hay nada que explicar, respondió, cruzando los brazos. Esto no funciona. Quiero seguir con mi vida. Tú deberías hacer lo mismo. Su actitud era irreconocible. El hombre que me juró amor, que reía con mi padre, que prometió estar a mi lado, ahora me miraba como si fuera un obstáculo. Intenté acercarme, tocar su brazo, pero se apartó. Miguel, por favor, supliqué. Acabo de perder a mi padre. No puedo con esto. Hablemos, dime qué pasa, pero no se dio. No hay nada que hablar. Esto se acabó. Firma los papeles cuando te los mande, y así, sin más, se dio la vuelta y salió. Me quedé en la cocina, con el corazón roto, sin entender nada. Algo en mí, una voz que sonaba como la de mi padre, me decía que esto no era tan simple. Habían pasado 2 días desde que Miguel me pidió el divorcio con esa frialdad que aún me dolía. La muerte de mi padre seguía pesándome, y la casa, que antes era un hogar, ahora se sentía como un lugar lleno de fantasmas. Estaba en la sala, mirando una foto de mi padre, cuando el timbre sonó. Un mensajero me entregó un sobre con mi nombre escrito en letras formales. Era la carta de divorcio. No había duda. Me senté en el sofá y abrí el sobre con manos temblorosas. Los papeles eran claros, llenos de términos legales: disolución del matrimonio, acuerdo de separación. Verlos me rompió algo por dentro. No solo había perdido a mi padre, sino que ahora el hombre que creí que me amaba me estaba descartando como si nada. Las lágrimas vinieron rápido, pero no me dejé hundir. Estaba cansada de sentirme rota. Pensé en mi padre, en su fuerza, y decidí que no podía aferrarme a alguien que ya no existía. Miguel, el hombre que amé, se había ido. Con un nudo en el estómago, firmé los papeles. Cada trazo era doloroso, pero necesario. Esa misma tarde, el timbre volvió a sonar. Era Miguel. Su rostro estaba frío, sin un rastro de la calidez de antes. Extendió la mano, esperando los papeles. Se los di en silencio. Gracias a las capitulaciones que firmamos al casarnos, no había propiedades que dividir. Todo era simple, como si nuestro matrimonio hubiera sido un trámite. Miguel miró los papeles, asintió y, sin decir una palabra, se fue. La puerta se cerró tras él, y el silencio me envolvió de nuevo. Me quedé mirando la puerta, con una mezcla de rabia y resignación. Quería gritarle, exigirle una explicación, pero sabía que no serviría de nada. Mi matrimonio había terminado, y tenía que seguir adelante, aunque no supiera cómo. Al día siguiente, el cielo estaba gris, reflejando mi estado de ánimo. Estaba en la cocina, intentando comer algo, cuando escuché golpes fuertes en la puerta. No era un toque amable, sino algo agresivo. Fruncí el ceño y fui a abrir. Cuando lo hice, mi corazón se detuvo. Allí estaba Miguel, pero no estaba solo. A su lado había una mujer que reconocí al instante: Marta, una antigua empleada de mi padre.
Había trabajado en su empresa de transporte años atrás, pero él la despidió de repente, sin explicarme por qué. Siempre me pareció que tenía algo extraño, una actitud que no encajaba, pero nunca la conocí de cerca. Ahora estaba frente a mí, con una sonrisa arrogante que me dio escalofríos. Venimos por nuestra parte de la herencia de tu padre, dijo Marta, con un tono lleno de superioridad. Debes irte de esta casa. Ya. Me quedé helada, sin entender. Miré a Miguel, esperando que dijera algo, que aclarara esta locura. Pero él solo me miró con indiferencia. No la oíste, dijo, su voz tan fría que apenas lo reconocí. ¿Qué significa esto?, pregunté, mi voz temblando de confusión. ¿Qué haces con ella, Miguel? Él sonrió, una sonrisa cruel que nunca le había visto. Tomo la mano de Marta y la miro con complicidad. Ella es mi prometida, dijo, como si fuera lo más normal. Y si quieres la verdad, Lucía, todo esto fue planeado. Estuve contigo para quedarme con una parte de la herencia de tu padre. Fui el buen esposo, el yerno perfecto, pero todo era por esto. Ahora, queremos lo que nos pertenece, sus palabras me golpearon como un rayo. No podía respirar. Todo lo que creí real, cada momento que pensé que era amor, era una mentira. Miguel nunca me quiso. Todo fue un plan para quedarse con la casa y el dinero que mi padre le dejó. Miré a Marta, que seguía sonriendo, disfrutando de mi dolor. No podía procesarlo. Mi mundo se derrumbaba, y ellos estaban allí, pisoteando los restos. Sin pensarlo, les cerré la puerta en la cara. Mi corazón latía con fuerza, y desde el otro lado escuché a Marta gritar, «Tienes 2 días para irte, o te sacaremos por la vía legal». Me apoyé contra la puerta, temblando. La rabia y el dolor me quemaban por dentro. No podía creer lo que acababa de escuchar. Miguel me había usado, y Marta, una mujer que mi padre despidió por alguna razón, ahora estaba con él, reclamando lo que no les pertenecía. Me senté en el suelo, intentando calmarme. Pensé en mi padre, en todo lo que había trabajado para construir su legado. No podía dejar que ganaran, pero tampoco podía quedarme en esa casa con ellos amenazándome. Resignada, decidí irme, al menos por ahora. Empecé a empacar, moviéndome como si estuviera en trance, metiendo ropa y recuerdos en cajas. Mientras organizaba, subí al ático para buscar algunas cosas que mi padre guardaba allí. Era un lugar polvoriento, lleno de cajas viejas y muebles olvidados. Entre ellas, encontré una caja pequeña con las iniciales MT escritas en la tapa. Me dio curiosidad. Mi padre siempre fue meticuloso, y esas iniciales tenían un propósito. La abrí con cuidado, y lo que encontré me dejó sin aliento. Dentro había fotos, documentos y notas escritas por mi padre. Todo era sobre Marta. Había recortes de periódicos, informes policiales y fotos de ella con personas sospechosas. Según los papeles, la mujer que conocía como Marta no era quien decía ser. Su nombre real era María Fernández, y estaba involucrada en estafas, robos e incluso había sospechas de su participación en un homicidio años atrás. Mi padre, con su instinto de detective, la había investigado mientras trabajaba para él. Descubrió que usaba el nombre falso de Marta Torres para cubrir su pasado. La despidió cuando confirmó sus crímenes, pero su salud empeoró antes de que pudiera llevarla ante la justicia. Los documentos eran pruebas sólidas, extractos bancarios, testimonios, incluso una confesión parcial que mi padre había obtenido de un contacto. Todo estaba allí, suficiente para condenarla. Me senté en el ático, con los papeles en la mano, sintiendo una mezcla de shock y furia. Mi padre había intentado detener a María Fernández, pero no pudo terminar. Ahora, esa mujer estaba con Miguel, tratando de quitarme la casa que mi padre me dejó. No podía permitirlo. Por primera vez en días, sentí una chispa de determinación. No iba a dejar que se salieran con la suya. Iba a usar lo que mi padre había encontrado para vengarme, para proteger su legado y terminar lo que él empezó. La caja que encontré en el ático cambió todo. Dentro de ella, mi padre, Antonio, había reunido pruebas suficientes para destruir a María Fernández, la mujer que se hacía pasar por Marta Torres.
Fotos, informes policiales, recortes de periódicos y notas escritas con su letra detallaban una vida de estafas, robos y sospechas de homicidio. Mi padre, con su instinto de detective, había estado a punto de atraparla, pero su enfermedad lo detuvo. Ahora, esa responsabilidad caía sobre mí. No iba a dejar que María y Miguel, mi ex esposo, se salieran con la suya. Iba a terminar lo que mi padre empezó. Esa misma mañana, tomé la caja y conduje hasta la estación de policía. El lugar me trajo recuerdos de mi infancia, cuando visitaba a mi padre en su oficina, rodeada de agentes que lo respetaban como a un héroe. Al entrar, pedí hablar con el jefe de la unidad, un hombre mayor que conocía a mi padre de sus días como detective. Me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le dije que traía algo relacionado con Antonio, su expresión se volvió seria. Lucía, cualquier cosa que tenga que ver con tu padre es importante, dijo, invitándome a su oficina. Él era el mejor de nosotros. Le conté todo, la muerte de mi padre, el divorcio con Miguel, la aparición de María Fernández reclamando la casa y, finalmente, la caja con las pruebas. Abrí la caja y le mostré los documentos. El jefe, junto con otro agente, revisó cada papel con atención. Las fotos de María con criminales, los extractos bancarios de cuentas falsas, los informes que la vinculaban a un homicidio, todo era sólido. Cuando terminaron, el jefe me miró con una mezcla de admiración y determinación. Tu padre siempre supo olfatear a los criminales, dijo. Esto es suficiente para arrestar a María Fernández. Pero necesitamos atraparla en el acto. ¿Tienes alguna idea de dónde está ahora? Les expliqué que María y Miguel habían amenazado con sacarme de la casa por la vía legal si no me iba en 2 días. Se me ocurrió un plan. Puedo llamarlos y decirles que desocupe la casa, dije. Les diré que vengan mañana por la tarde, que les daré las llaves. Ustedes pueden estar allí y arrestarla. El jefe asintió, pero levantó una mano. Está bien, Lucía, pero debes saber algo. Si hacemos esto, tu ex esposo, Miguel, también podría ser investigado. Si está involucrado con María en algún crimen, lo llevaremos a la estación. ¿Estás de acuerdo con eso? No lo pensé 2 veces. Miguel me había traicionado, me había usado para quedarse con la herencia de mi padre. Si era cómplice de María, merecía pagar. Hagan lo que tengan que hacer, respondí. Quiero justicia, para mi padre y para mí. El jefe sonrió, como si reconociera algo de mi padre en mí. Entonces está decidido. Prepararemos todo para mañana. Tú solo haz la llamada. Esa noche, apenas dormí. La idea de enfrentar a Miguel y María de nuevo me ponía los nervios de punta, pero la imagen de mi padre, su fuerza, su dedicación, me mantenía enfocada. No podía fallarle. A la mañana siguiente, tomé el teléfono y marqué el número de Miguel. Mi corazón latía rápido, pero mantuve la voz firme. Miguel, la casa está lista, dije. Vengan esta tarde, les daré las llaves. Del otro lado, escuché una risa burlona. Vaya, al fin entendiste, Lucía, dijo, con un tono que destilaba desprecio. Iremos por la parte de tu padre muerto. No nos hagas esperar. Y colgó. Sus palabras me dolieron, pero no dejé que me derrumbaran. Sabía lo que venía. Pasé el día organizando la casa, asegurándome de que todo estuviera en orden para cuando llegaran. La policía me había prometido que estarían cerca, escondidos, listos para actuar. A medida que se acercaba la tarde, sentía una mezcla de nervios y determinación. Esto era por mi padre. A las 5 en punto, el timbre sonó. Respiré hondo y abrí la puerta. Allí estaban Miguel y María, con la misma arrogancia que la última vez. María tenía esa sonrisa prepotente, y Miguel me miraba como si yo fuera insignificante. Antes de que pudieran decir algo, di un paso adelante y miré a María directamente a los ojos. María Fernández, dije, enfatizando su nombre real. Ya acabó. Su rostro cambió en un instante. La sonrisa desapareció, y sus ojos se abrieron con pánico. Intentó retroceder, pero no tuvo tiempo. De la nada, varios agentes de policía aparecieron, rodeándolos.
María Fernández, estás arrestada por estafa, robo y homicidio, dijo el jefe, mientras un agente la esposaba. Miguel, sorprendido, intentó protestar, pero otro agente lo detuvo. Tú vienes con nosotros también, le dijo. Tenemos que aclarar tu papel en esto, María gritó, forcejeando, pero los agentes la llevaron al patrullero. Miguel, por primera vez, parecía asustado, pero no dijo nada mientras lo subían a otro vehículo. La puerta de la casa se cerró tras ellos, y me quedé allí, temblando, pero con una sensación de alivio que no había sentido en semanas. Uno de los agentes, un hombre mayor que había trabajado con mi padre, se acercó a mí. Lucía, hiciste lo correcto, dijo, poniendo una mano en mi hombro. Tu padre estaría orgulloso. Terminaste lo que él empezó, asentí, con los ojos húmedos. Gracias, murmuré. Solo quería justicia para él. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía investigó a fondo a Miguel y María. Lo que descubrieron sobre Miguel fue devastador. No solo había estado ayudando a María en sus estafas recientes, sino que estaba involucrado en un intento de homicidio orquestado por ella. Habían planeado todo, desde engañarme para quedarse con la herencia hasta usar la casa como base para sus operaciones. Cada revelación era un golpe, pero al mismo tiempo, me hacía sentir que había hecho lo correcto al entregarlos. El día del juicio llegó unas semanas después. Me presenté en el tribunal, no para hablar, sino para presenciar el destino de los dos que habían destruido mi vida. La sala estaba llena, pero yo solo podía enfocarme en María y Miguel, sentados en el banquillo de los acusados. María tenía una expresión dura, como si todavía creyera que podía salir de esta. Miguel, en cambio, parecía derrotado, con la cabeza baja. El fiscal presentó las pruebas que mi padre había reunido, junto con las nuevas evidencias encontradas por la policía. Los documentos de mi padre eran irrefutables, cuentas falsas, testimonios, fotos que conectaban a María con crímenes graves. Para Miguel, había grabaciones y registros que lo vinculaban al intento de homicidio y a varias estafas. La defensa intentó argumentar, pero no tenía nada contra la montaña de pruebas. Cuando el juez dio el veredicto, sentí que el aire volvía a mis pulmones. María Fernández fue condenada a cadena perpetua por estafa, robo y homicidio. Miguel recibió una pena de 14 años por intento de homicidio y participación en crímenes como robo. Mientras lo sacaban de la sala, María gritó insultos, pero Miguel no dijo nada, solo bajó la mirada. Por primera vez, sentí que habían pagado por lo que hicieron. Cuando salí del tribunal, el sol brillaba, como si el mundo estuviera celebrando conmigo. Conduje de vuelta a la casa, la misma que María y Miguel intentaron quitarme. Al entrar, sentí una calma que no había sentido en meses. La casa era mía, no solo por el testamento, sino porque había luchado por ella, por el legado de mi padre. Me senté en la sala, mirando la foto de mi padre en la repisa. Las lágrimas vinieron, pero esta vez no eran de dolor, sino de una mezcla de tristeza y paz. Te extraño, papá, dije en voz baja. Pero tengo que seguir sin ti. Organicé la casa esa tarde, poniendo cada cosa en su lugar. Los recuerdos de mi padre estaban por todas partes, sus libros, sus notas, las pequeñas cosas que me hacían sentirlo cerca. Sabía que la vida no sería fácil, que aún tenía que aprender a manejar las empresas y los edificios que me dejó, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía hacerlo. Mi padre me había dado más que una herencia, me había dado su fuerza, su determinación, su sentido de justicia. Mientras guardaba la caja con las pruebas en un lugar seguro, pensé en todo lo que había pasado. Había perdido mucho, a mi padre, mi matrimonio, mi confianza en las personas. Pero había ganado algo más grande, la certeza de que podía levantarme, de que podía enfrentar a los que intentaran hacerme daño. María y Miguel estaban donde pertenecían, y yo estaba lista para construir mi futuro, no solo por mí, sino por el hombre que me enseñó a ser fuerte.